Bueno, entonces ahora retomamos la última lectura y bueno, habíamos hecho estos ejemplos con la transformación de la tangente teta medios y dijimos que íbamos a colocar la transformación de la tangente teta medios en contexto en el problema de la solución de las ecuaciones trigonométricas. Entonces, típicamente lo que uno hace es que le da solución a este tipo de ecuaciones. Entonces, ecuaciones trigonométricas de la forma a cos teta más b sin teta igual a c, ¿cierto? Entonces, para uno solucionar este tipo de problemas, uno tiene que considerar una cosa. Hay que considerar las funciones trigonométricas, el signo de las funciones trigonométricas en los cuadrantes de un plano cartesiano. Entonces, yo no sé si ustedes de pronto recordan eso de sus materias en bachillerato. Eso es bastante sencillo, pero eso hay que saberlo bien. Entonces, cuadrantes y funciones trigonométricas, ¿cierto? Bueno, en esencia, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en el plano cartesiano, dependiendo de donde yo defina el ángulo, las relaciones trigonométricas van a tener un signo. Por ejemplo, supongamos que usted define un ángulo. Vamos, usted define este ángulo acá. Entonces, esta es la proyección sobre el eje X y esta es la proyección sobre el eje Y. Entonces, usted observe que en este caso, tanto la proyección sobre el eje Y como la proyección sobre el eje X son positivas, ¿cierto? ¿Eso qué significa? La tangente de teta es positiva, porque Y sobre X es positiva. Entonces, tangente de teta es Y sobre X. R siempre es positivo, ¿sí o no? Lo que cambia son Y y X de signo. Donde que no he podido hacer esta Y bien acá. Veámosla así. Seno de teta es igual a Y sobre R. Y coseno de teta es igual a X sobre R. Todas estas funciones trigonométricas en ese primer cuadrante son positivas. Pues, digamos que eso es lo importante ahí. Ahora, si usted capaz que define ese mismo ángulo, pero en el segundo cuadrante, observe que todos los ángulos están medidos con respecto al eje X. Acá X es negativa, Y es positiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que la tangente es igual a menos Y sobre X porque X es negativa. El seno de teta es ¿quién? Y sobre R. Y el coseno de teta es menos X sobre R. Eso significa que en el segundo cuadrante, las funciones trigonométricas que son positivas son solamente el seno. Ahora, si usted define ese mismo ángulo en el tercer cuadrante,
Entonces acá la proyección sobre el eje Y es negativa y la proyección sobre el eje X también. En este cuadrante, tangente de teta es menos Y sobre menos X, o sea que es positiva Y sobre X. Seno de teta es menos X sobre R, ¿cierto? Y coseno de teta es igual, menos X no, esto es menos Y. Esto se región de teta es menos X sobre R, por lo tanto, en el tercer cuadrante la única relación trigonométrica positiva es la tangente. Entonces, si usted hace lo mismo para el cuarto cuadrante, la proyección sobre X es positiva, pero sobre Y es negativa. Por lo tanto, tangente de teta es igual a menos ¿quién? Menos Y sobre X, o sea, negativa. Seno de teta es igual a menos Y sobre R, negativa seno de teta también. Por lo tanto, la única función trigonométrica ahí que es positiva, en el cuarto cuadrante el coseno. Entonces acá, coseno de teta es X sobre R positivo. Entonces, digamos que resumiendo, en el primer cuadrante, todas son positivas. En inglés se escribe all. Ya les voy a explicar por qué. Entonces aquí, las positivas, ¿quiénes son? Las positivas son el seno, coseno y tangente. Ahora, segundo cuadrante. ¿Quiénes son las positivas ahí? Simplemente sin. Eso es seno en inglés. Aquí tan. La tangente es la positiva, ¿cierto? Y aquí en el cuarto es el coseno. A veces, cuando uno estaba en el bachillerato, le hacían un dibujito que para que uno se aprendiera esto. Entonces, yo estudié por fuera de Colombia. Y entonces en la escuela, el idioma que se hablaba en la parte donde yo estudié es inglés, le decían a uno así, vea. Aquí, ¿cuántas son positivas? All. Aquí el seno, sin. Aquí tangente. Y aquí el coseno. Entonces era así, A, S, T, C, para uno aprenderse. Y esto significaba, para uno aprenderse eso, le decía all stations to central. All stations to central. Eso todo el mundo lo aprendía porque eso es lo que decía el tren siempre. El tren decía todas las estaciones a central, o sea, la estación central. Entonces así era como uno se aprendía este cosito de acá, ¿cierto? De pronto eso puede que le ayude a alguien a aprenderse así los cuadrantes donde las funciones trigonométricas son positivas o no son positivas. Bueno, en ese orden de ideas, bueno, entonces una de las cosas que me faltó a mí mencionarles, bueno, no recuerdo si les mencioné esto antes en el video,
pero pues aprovecho y los menciono ahora, son los ángulos notables. Los ángulos notables son unos ángulos para los cuales el seno, el coseno y la tangente son conocidos numéricamente, es decir, no se necesita una calculadora para esos ángulos. Por ejemplo, si este ángulo de acá fuere 60 grados, entonces este lado de acá es raíz de 3 y este lado de acá es 2. ¿Cierto? Ah, perdón, este lado de acá es 1. Si este lado fuere 30 grados, entonces la misma cosa. Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? Pues la hipotenusa al cuadrado va a ser raíz de 3 al cuadrado, que es 3, más 1 al cuadrado, que es 1, o sea que va a ser 4. Por lo tanto, la hipotenusa va a ser igual a 2. Este lado de acá va a ser igual a 2. Si usted a ese triángulo que usted tiene ahí le saca las relaciones trigonométricas, entonces seno de 60 grados va a ser igual a ¿quién? A raíz de 3 sobre 2. Seno de 30 grados va a ser igual a 1/2, ¿cierto? Coseno de 60 grados va a ser igual a 1/2. Y coseno de 30 grados va a ser igual a la raíz de 3 sobre 2. Ahora la tangente. Tangente de 60 grados es el opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces el opuesto sobre la adyacente, perdón, o sea, raíz de 3. Y tangente de 30 grados es el opuesto sobre el adyacente, o sea, 1 sobre raíz de 3. Entonces, esos son los ángulos notables, ¿cierto? Eso es importante porque a veces las ecuaciones trigonométricas nos dan esos ángulos, no los tenemos que calcular, ya no lo sabemos con ese triangulito, pero además de todo, hay otros ángulos que podemos obtener con estas relaciones notables. Por ejemplo, si usted le dicen cuánto vale la tangente de 22. Ah, bueno, hay otro triangulito por ahí también que me olvidó decirles. Hay un triangulito que es este, en donde si este es 45 grados y este es 45 grados, esto es un triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, estos dos lados tienen que ser iguales. Podemos escoger esos lados que sean iguales a 1. Eso es lo de menos porque las relaciones trigonométricas van a dar igual. Si estos dos lados son iguales a 1, esto aquí es igual a raíz de 2. ¿Cuánto es la tangente? Pues la tangente es 1, ¿cierto? ¿Cuánto es el seno? ¿Y cuánto es el coseno? 1 sobre raíz de 2 también. Entonces esto es, eh, digamos, otro conjunto de relaciones trigonométricas para ángulos notables que uno debería conocer, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que les hago partícipe ese conocimiento. Entonces, ahora, los ángulos notables son importantes porque hay veces que nosotros sencillamente queremos calcular, por ejemplo, el coseno. Por ejemplo, queremos calcular el coseno de 22.5 grados, supongamos. Esto es muy fácil. Esto va a ser lo siguiente. Esto es, a ver, esto simplemente es el coseno de 45 grados dividido 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el coseno de 45 grados dividido 2? Es como un coseno de teta medios, pues, ¿cierto? Entonces, recuerden lo siguiente, que coseno de teta
es igual a 2 coseno cuadrado de teta medios menos 1. Por lo tanto, coseno cuadrado de teta es igual a 1, que multiplica a 1 más coseno de teta medios, 1 más coseno de teta. Y de acá entonces tenemos que coseno de teta es igual a 1/2 o 1 sobre raíz de 2, que multiplica a la raíz de 1 más coseno de teta. ¿Cuánto da esto entonces? Entonces esto acá sería coseno de 45 grados sobre 2 sería 1 sobre raíz de 2, que multiplica a la raíz de 1 más coseno de 45. ¿Cuánto es? Más 1 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da esto? Esto da raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2. Entonces esto es 1 sobre la raíz de 2 por la raíz de 1 más raíz de 2 sobre raíz de 2 adentro de la raíz. Entonces ahí usted tiene un valor para coseno de 22.5 grados, ¿cierto? Entonces ahí lo tiene. Entonces también, por ejemplo, esto usando el ángulo medio, usted también pudiera decir, bueno, entonces voy a hacer una cosa. Quiero hallar, no sé, algún ángulo que se nos ocurra en este momento. A ver. Lo que pasa es que los ángulos dobles son conocidos, pero de pronto no los ángulos compuestos. Los ángulos compuestos sí pueden ser más interesantes, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, sí, un ángulo compuesto. Digamos, quiero saber cuál es el seno de 15 grados, por ejemplo. Entonces esto puede ser seno de 45 menos 30 grados. Esto es igual a seno de 45 grados por coseno de 30 menos coseno de 45 por el seno de 30. Esos todos son ángulos que nosotros conocemos porque acabamos de ver que son ángulos notables. Esto es 1 sobre raíz de 2 coseno de 30. ¿Cuánto vale coseno de 30 según el triangulito que nosotros vimos? Coseno de 30 vale raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Entonces esto es raíz de 3 sobre 2 menos 1 sobre raíz de 2 por el seno de 30, que es 1/2. Entonces esto cuánto da? Esto da 1 sobre 2 raíz de 2, que multiplica a la raíz de 3 menos 1, ¿cierto? Ese es el seno de 15 grados. Entonces digamos que acá utilizando este tipo de triquiñuelas, pues, ¿cierto? Y si usted quiere, por ejemplo, el seno de 30, que es 1/2, entonces usted puede decir seno de 30 grados es igual a 2 seno de 15 grados coseno de 15 grados. ¿Cierto? ¿Cuánto era coseno de 15 grados? Miremos a ver. Coseno de 15 grados es igual al coseno de 45 grados menos 30 grados. Y esto es igual al coseno de 45 por el coseno de 30 menos el seno de 45 por el seno de 30. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por raíz de 3 medios, ¿cierto? El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 menos 1 sobre raíz de 2 por 1/2. Entonces, recuerden ahí las identidades. Coseno de 30, raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Seno de 30, 1/2. Entonces, tenemos esto. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que esto es 1 sobre raíz de 2. 1 sobre 2 raíz de 2 por raíz de 3 menos 1. O sea, el seno de 30, el seno de 15 grados y el coseno de 15 grados es lo mismo. Así como para bueno, pero esto está un poquito extraño. Ya sé por qué está esto extraño, porque es que si esto es con menos,
Esto tiene que ser con más acá, porque es coseno. Sí, señor. Ese era el inconveniente. Ahora sí hablo. Entonces ya sabemos cuánto, sí, porque no pueden dar iguales. La única vez que ellos dos se cruzan en 45 grados. O en un múltiplo de 45, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en 135, claro que en 135 no, porque sería uno positivo y otro negativo, pero por lo menos el valor absoluto de la relación trigonométrica sería la misma. Ya tenemos esto. Podemos hacer esto. Esto es 2 que multiplica seno de 15, que es este de acá. 1/2 raíz de 2 raíz de 3 menos 1 por 1/2 raíz de 2 raíz de 3 más 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ver. Este 2 se va con este 2. Este 2 con este 2 da raíz de 2 por raíz de 2 da 2, por este 2 da 4. O sea que esto es igual a un cuarto. Raíz de 3 por raíz de 3 da 3. A ver, menos 1 por raíz de 3, menos 1 por raíz de 3 da 0. Menos 1 por menos 1 da 1, esto es menos 1. Esto es acá 2/4, esto es un medio. Entonces así obtenemos el seno de 30 grados, ¿cierto? A partir de el seno de 15 grados y el coseno de 15 grados. Bueno, entonces vemos que uno puede jugar ahí con las relaciones trigonométricas. Ahora, una vez nosotros hemos determinado las relaciones con ángulos notables, entonces nosotros podemos proseguir con un ejemplo de ecuación trigonométrica. Entonces dice resolver la siguiente ecuación trigonométrica. ¿Qué dice? Dice que 2 cos teta más 1 es igual a 0. De aquí simplemente despejamos. Vea que ahí no hay senos de teta ni nada de eso, entonces eso va a ayudar mucho. Nosotros despejamos. Entonces nosotros ¿qué obtenemos? Bueno, primero que todo, ese ángulo teta, ¿cuál es el rango? Eso es otra cosa que les iba a decir. Cuando uno soluciona estas ecuaciones trigonométricas, uno tiene que conocer el rango de la ecuación, eso es determinante. ¿Cuál es el rango del ángulo que usted está buscando? Tiene que saber el ángulo que usted está buscando está entre qué y qué, ¿cierto? Está entre 0 y 90, entre 0 y menos 90. ¿Cuál es el rango del ángulo que usted está buscando? Eso es una cosa realmente importante para nosotros poder determinar los ángulos, porque acá tenemos que determinar signos. Entonces, en este caso, 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi. Ese es el rango en el que yo estoy buscando esto. De acá, entonces yo digo que coseno de teta ha de ser igual a menos un medio. Nosotros ya sabemos que cuando coseno de teta es igual a un medio, el ángulo en el primer cuadrante es de 60 grados. Pero acá es menos un medio. ¿Dónde es coseno negativo? Buena pregunta. ¿Dónde es coseno negativo? Coseno es negativo en el segundo cuadrante y en el tercer cuadrante. ¿Cierto? Y vea que ese ángulo, ¿cómo vamos a colocar ese ángulo donde debe de estar? La solución a esta ecuación es un ángulo tal que el ángulo que forma con el eje X negativo acá es 60. Entonces el ángulo que está en el segundo cuadrante, es decir, el ángulo que estamos buscando es este de acá. ¿Que es cuánto? Este ángulo de acá es pi menos 60 grados, que es pi tercios. Ese es un ángulo. ¿Dónde más es el coseno negativo? En el tercer cuadrante. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos otro ángulo, que es aquí 60 grados también.
y a esos 60 grados ahora hay que sumarle estos 180 de acá. Por lo tanto, las dos soluciones que tenemos son teta igual a pi menos pi tercios, lo que es 3pi menos pi, 2pi tercios, ¿cierto? Y tenemos teta igual a pi más pi tercios, porque en el tercer cuadrante se suma pi, en el primer cuadrante se resta de pi y en el tercero se suma pi. Esto es igual a 3pi más pi son 4pi tercios. Esto en grados es 120 grados y esto en grados es 180 más 60 son 240 grados. Entonces esas son las soluciones que nosotros estamos buscando para esa ecuación trigonométrica. Tenemos que saber el rango para poder saber realmente dónde es que tenemos que ubicar ese ángulo. Entonces eso es una parte importante. Vamos a un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo sería 2 cos teta menos 1 que multiplica a 2 cos teta más raíz de 3 igual a 0. De ahí podemos sacar las dos cosas. O sea, aquí coseno de teta es un medio, coseno de teta es menos raíz de 3 sobre 2, ¿cierto? Pero si nosotros nos dieran la ecuación cuadrática, entonces ¿cómo haríamos? Multiplicaríamos esto acá que nos daría 2 o más bien 4 coseno cuadrado de teta menos 2 coseno de teta, ¿sí o no? Más 2 raíz de 3 coseno de teta. ¿Qué más tenemos? Menos raíz de 3 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática en coseno de teta. Cuando uno le salen esas ecuaciones, uno típicamente hace lo siguiente. Uno dice que entonces x es igual a 2 coseno de teta. O sea, el 4 coseno de teta al cuadrado es simplemente x al cuadrado y esto es x acá, ¿cierto? Y esto por esto es x. Por lo tanto, esta ecuación queda como x cuadrado, ¿sí o no? Queda más 2x que multiplica a la raíz de 3 menos 1, ¿sí o no? Ah, no, 2x no, porque el 2 está incluido en la definición del coseno. Simplemente raíz de 3 menos 1 por x menos raíz de 3 igual a 0. Entonces esto, solucionar esa ecuación trigonométrica que nosotros teníamos, se reduce a solucionar esto, que es simplemente volver a esta forma. Yo expandí esto, no por, digamos, molestar la situación ni nada que se le parezca, sino solamente para poder ilustrar que hay veces que uno parte de ecuaciones de orden, o sea, ecuaciones cuadráticas, ¿cierto? Entonces, y uno tiene que saber cómo trabajar el problema, haciendo una sustitución y después solucionando esta ecuación cuadrática. Aquí lo que tenemos son dos números que sumados den raíz de 3 menos 1 y multiplicados de menos raíz de 3. O sea, eso digamos que es supremamente sencillo. Que dos números multiplicados dan menos raíz de 3 y sumados dan raíz de 3 menos 1. Pues raíz de 3 y menos 1. ¿Sí o no? Digamos que eso lo enseña la razón natural. Entonces, realmente la factorización de esto acá sería x menos 1 que multiplica a x más raíz de 3, ¿cierto? Y como x es 2 coseno de teta, entonces tenemos que esto es 2 cos teta menos 1 por 2 cos teta menos raíz de 3. Perdón, más raíz de 3. Y esto igual a 0, que es lo mismo que teníamos acá arriba. Entonces de ahí ya podemos sacar las dos ecuaciones. ¿Qué dos ecuaciones tenemos? Que coseno de teta es igual a 1/2 y que coseno de teta es igual a menos raíz de 3.
medios. Esto es, este de acá, este teta es, simplemente ya sabemos que es 60 grados, o sea, esto es pi tercios, porque es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Para yo hallar el ángulo en el cuarto cuadrante, lo que tengo que hacer es de 2pi restar este ángulo, ¿cierto? O sea que teta, el otro teta va a ser 2pi menos pi tercios, que es 6pi menos 5pi tercios, ¿cierto? Y eso esencialmente en grados, esto es 60 grados acá, y esto acá es 300 grados, ¿cierto? Entonces, es 900 dividido 3. Bueno, entonces ahora, digamos que esta es esta parte de esta ecuación trigonométrica. Ahora, esta otra parte de acá, de esta ecuación trigonométrica, entonces, ¿qué hacemos con esta parte? Con esta parte vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y vamos a decir, como el coseno de teta es negativo en el segundo y tercer cuadrante, entonces en el primer cuadrante, ¿cuánto valdría teta si esto fuera positivo? En el primer cuadrante, teta valdría 30 grados, ¿cierto? Por lo tanto, en el segundo cuadrante, teta valdría pi menos pi sextos, que es 30 grados, que esto es 6pi menos pi, 5pi sextos, ¿cierto? Y en el tercer cuadrante, entonces sería teta igual a pi más pi sextos. Esto es 6pi más pi, entonces esto es 7pi sextos. Que naturalmente 7pi sextos no es otra cosa que 210 grados. Entonces ahí ya solucionamos esa ecuación trigonométrica original con la que comenzamos. ¿Qué soluciones tiene? Tiene en el primer cuadrante teta es igual a pi tercios. En el segundo cuadrante teta es igual a 5pi sextos. En el tercer cuadrante teta es igual a 7pi sextos. Y en el cuarto cuadrante teta es igual a 5pi tercios, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, este de acá multiplicado por 2 da este, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la solución para una ecuación trigonométrica cuyo rango angular es de 0 menor que teta menor que 2pi, y entonces esto acá lo cumplimos aquí. Básicamente lo que fue que escribimos las soluciones entre 0 y 2pi. Ahora vamos a entrar en materia, ¿cierto? Vamos a entrar en materia. Vamos a solucionar nuestra primera ecuación con la tangente de teta medios, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? Estas ecuaciones generalmente, cuando uno tiene ecuaciones de la forma a seno a la m teta más b coseno a la n teta igual a c, estas ecuaciones no se pueden solucionar por métodos convencionales. Aquí en este tipo de ecuaciones es cuando entra en vigor la transformación de la tangente de teta medios. Nosotros no la vamos a hacer para ninguna ecuación complicada para poder ilustrar el procedimiento. Pero si a ustedes les aparece una ecuación de estas, de pronto en m igual a 3, o sea, un seno al cubo más otra cosa, entonces ustedes ya saben que tienen que utilizar este método, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo. Ejemplo. Resolver 8 coseno de teta menos seno de teta igual a 4 usando la transformación t igual a tangente de teta medios. Entonces,
¿Qué hacemos? Decimos 8 cos teta menos seno de teta es igual a ¿quién? Es igual a 8. Reemplazamos coseno de teta por lo que vale el coseno de teta en términos de t, que es 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado, menos lo que vale el seno, que es 2t sobre 1 más t cuadrado, igual a 4. Entonces realmente lo que nosotros tenemos que hacer es hallar un valor de t que satisfaga esta ecuación. Vamos a multiplicar todo por 1 más t al cuadrado. ¿Sí? O no, si multiplicamos todo por 1 más t al cuadrado, nos queda 8 multiplica 1 menos t al cuadrado, menos 2t, igual a 4 que multiplica a 1 más t al cuadrado. Entonces, básicamente, ya lo único que nos falta es reorganizar esa ecuación. Entonces, si nosotros reorganizamos esa ecuación, entonces podemos ver esto con facilidad. A ver, entonces, ¿esto qué es? Esto es 8 menos 8t al cuadrado menos 2t. Pasamos todo para acá, entonces esto es menos 4 menos 4t al cuadrado, ¿cierto? ¿Esto cuánto da? Menos 8 menos 4 da, sí, da 4. O sea que esto da 4. Menos 8 menos 4 da menos 12t al cuadrado. ¿Sí o no? Y esto da acá, esto es un menos 2. Menos 2t y esto es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación que tenemos que solucionar es 12t cuadrado más 2t menos 4 igual a 0. Entonces 12t cuadrado más 2t menos 4 igual a 0. O bien 6t cuadrado más t más 2 igual a 0. Entonces una ecuación cuadrática y el resultado de esto va a ser igual a tangente de teta medios. De ahí podemos hallar la tangente de teta medios. Recuerden que la ecuación original, esto es muy importante, la ecuación original, esta ecuación que nosotros estamos resolviendo tenía como rango 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi. Ahora, el ángulo que nosotros vayamos a hallar, es decir, ese teta que nosotros vayamos a dar como es teta medios, solamente vamos a considerar el teta medios que está en el primero y segundo cuadrante. Porque cuando nosotros lo multipliquemos por 2, si llega a pasar que uno de esos teta medios está en el tercer cuadrante, entonces esencialmente lo que va a pasar cuando usted multiplica algo en el tercer cuadrante por 2 le va a dar en el quinto cuadrante. Eso no nos sirve. Listo. Entonces eso es importante. Entonces bueno, digamos que esto se puede solucionar por métodos más convencionales, pero de todas formas pues, utilizamos la ecuación cuadrática para eso. Pues, o sea, uno ya con los métodos que se va a poner a inventar ahí, sí o no. Entonces, t es igual a menos b, que es menos 1, ¿cierto? Entonces queda más o menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4ac. Yo sí decía, este de acá es un menos, este es menos 2. Bueno, menos 4ac, entonces menos 2 por menos 1 da más. Por este de acá, 6 por 4, 24 por 2, 48. Entonces esto es más 48 acá sobre 12. ¿Sí o no? Y entonces esto como nos queda. Nos queda que esto es menos 1 más o menos la raíz de 49 sobre 12. Y esto en esencia es menos, a ver, menos 1 más 7 dividido 12, ¿cierto? O menos 1 menos 7 dividido 12. ¿Cuánto da la primera parte? Entonces la primera parte en esencia me va a dar menos 8 sobre 12. La mitad de menos 8 es menos 4, la mitad de esto es 6, la mitad de 4 es 2, la mitad de 6 es 3, o sea que esto me da menos 2 tercios acá, ¿cierto? Y este de acá, ¿cuánto da?
Ah, no, espérate un momentico. El que me da menos 2 tercios es este de acá. Menos 2 tercios, ¿cierto? Este de acá, ¿cuánto da? Menos 1 más 7 da 6 dividido 12 da un medio. ¿Cierto? Entonces, esencialmente, lo que nosotros tenemos es que t menos un medio es igual a 0. O t más 2 tercios es igual a 0. O sea, nosotros hubiéramos decidido factorizar esto. ¿Esto qué lo factoriza? Esto lo factoriza algo como, sería 2t menos 1. Tenemos acá por 3t más 2, ¿cierto? Igual a 0. O sea, 2t por 3t, 6t al cuadrado, menos 3t, más 4t da t, y menos 1 por 2 da menos 2. Bueno, entonces ahí está esta ecuación de acá. Entonces esta era la factorización, pero pues la decidimos así por la fórmula cuadrática. Cuando tenemos eso, entonces ¿qué tenemos? Tenemos, ojo acá, tenemos un t que es positivo y un t que es negativo. Recuerden que en este método, la tangente de teta medios, es importante que los ángulos que vamos a considerar estén en el primer cuadrante y en el segundo, porque estamos resolviendo para teta medios, no para teta. O sea, cuando multiplicamos por 2, lo que está en este segundo cuadrante nos queda en el cuarto cuadrante, y lo que está en el primer cuadrante nos queda en el tercer cuadrante, ¿cierto? Entonces, ahora, para t positivo, para t un medio, tenemos un ángulo aquí. O sea, tangente de teta es positivo en el primer cuadrante. Y para t igual a menos 2 tercios, entonces tenemos un ángulo negativo en el segundo cuadrante. Entonces, ¿cuál es la solución? En t tenemos que tangente de teta medios es igual a un medio, o tangente de teta medios es igual a menos 2 tercios. Entonces, en este caso, ahí ya tenemos una solución. Esta es la solución en el primer cuadrante y esta es la solución en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces, ¿quién es teta medios? Teta medios en el primer cuadrante es simplemente el arco cuya tangente es un medio. Y por lo tanto, teta correspondiente a teta medios es 2, arco cuya tangente es igual a un medio. Ahora vamos a coger el negativo que está en el segundo cuadrante. Entonces, el que está en el segundo cuadrante, que es negativo, simplemente es teta es igual a, teta medios es igual a pi menos el arco cuya tangente es 2 tercios. Por lo tanto, teta es 2pi menos 2 por el arco cuya tangente es 2 tercios. Entonces, así usando la calculadora, ustedes ya digamos que pueden solucionar esa ecuación trigonométrica que nosotros acabamos de plantear. Ahí otra cosa, antes de terminar el video, que es importante que ustedes tengan en cuenta, es que hay veces cuando esas ecuaciones son complicadas, que las soluciones pueden dar números complejos. Entonces, si yo por ejemplo les coloco a ustedes una ecuación y les dan números complejos, como nosotros no vamos a trabajar con números complejos, si eso le da un número complejo, inmediatamente ignore la solución compleja. Escuche lo que le estoy diciendo por favor con atención. Ignore la solución compleja A, sí o no. Y después determine si el ángulo que usted está buscando ha de estar en el primer cuadrante o en el segundo, ¿cierto? Entonces eso lo tiene que saber bien. ¿Cuánto vale su ángulo? ¿Qué ángulo está esperando? ¿Usted está esperando que esté en el primer cuadrante? ¿Está esperando que esté en el segundo? ¿Qué está esperando? Entonces, esencialmente eso es lo que tienen que tener en cuenta para resolver este problema. Por favor, el día del parcial, todos tengan a la mano una calculadora que pueda resolver ecuaciones algebraicas de cualquier orden. Listo, porque muy probablemente les va a salir una ecuación algebraica de este tipo de cualquier orden, de orden 5, 6, 8, 10, lo que sea. Y ahí cuando ustedes las soluciones van a tener que comenzar a descartar.
¿cierto? Van a comenzar a descartar valores. Números complejos no me sirven, este ángulo está muy grande. Entonces, así es como se trabaja esencialmente con esto. Entonces ya hemos culminado el repaso de trigonometría. ¿Qué nos queda faltando de repaso? Nos queda faltando un video sobre el producto cruz. Ese video se lo subiré mañana para que ya en esencia quedemos completos en términos de los repasos. Listo. Entonces espero que esto les ayude de alguna forma con su estudio individual y que este repaso haya sido provechoso. Bueno, entonces hasta pronto.